Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes por estar aquí con nosotros. Quiero antes que nada enviar mis condolencias a la familia Bolaños por el fallecimiento de don Enrique. Don Enrique estuvo varias veces aquí con nosotros en entrevistas. La última vez estuvo en mi cumpleaños, un 10 de abril, acompañándome. Así es que teníamos mucho acompañamiento. Era una persona muy sencilla, don Enrique, y realmente Enrique Bolaños hizo historia en Nicaragua. Él fue un productor algodonero, fue presidente del COSEP, fue vicepresidente de Nicaragua, fue presidente después, y el gobierno ha decretado 3 días de duelo nacional donde todas las banderas de los edificios públicos deben de permanecer a media asta. Vamos a estarles presentando en el transcurso algunos extractos de entrevistas con el expresidente Enrique Bolaños, que en paz descanse, y vamos a estar hablando con el doctor Roger Guevara Mena, que fue uno de los embajadores que tuvo durante Arnoldo Alemán y que el vicepresidente era Enrique Bolaños y luego el presidente Bolaños. Muchas gracias, doctor Roger Guevara, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, María Elsa. Sí, creo que hoy, casualmente, me estaba recordando al presidente Bolaños, a quien aprovecho la oportunidad para darle mi sentido pésame a la familia. Y justamente me estaba acordando de su capacidad de trabajo en COSEP, su línea dura, decidida, su preocupación patriótica. Y por supuesto, una vez hecho vicepresidente y siendo yo nombrado embajador en Bruselas ante la Unión Europea y los países de las monarquías del Benelux, él se preocupaba justamente y me llamaba de vez en cuando para ver en qué podía ayudarme, qué se podía hacer, qué veía yo desde esos países, es decir, como todo visionario. Y claro, yo trataba de transmitirle todas las inquietudes, todo lo que yo veía como parte positiva, y es así que se terminó de gestionar con su gestión la escuela hotelera, o sea, la escuela de hostelería. Hicimos venir y acompañé y fuimos los tres con el príncipe Guillermo de Luxemburgo a inaugurar varias escuelas a nivel nacional que se llaman Luxemburgo, en Matagalpa, en la costa atlántica, en León. Fuimos con un helicóptero del ejército y justamente nos encontramos con el presidente Bolaños, quien se mostró en todo muy dinámico, muy efectivo al demandar la cooperación. Es decir, tuvimos conversaciones con el príncipe Guillermo muy serias, y justamente después la cooperación continuó, y luego pude ver ya de regreso al presidente Bolaños, no muchas veces, pero siempre, ya como presidente, me pareció que era un hombre honesto, me pareció que era un hombre sereno, me pareció que era un hombre que con su edad podía asumir las responsabilidades, y aunque fue una persona políticamente controvertida, sobre todo con el Partido Liberal al que él no perteneció, y fue presidente de los liberales, por lo que creo ciertas malas interpretaciones, y como él decía, como persona tuvo aciertos, pero también tuvo errores. Y en un video que pasaron, él los reconoce, y evidentemente, como toda persona, no podemos aspirar a ser perfecto. Trató sí de cumplir a cabalidad en lo que le tocó hacer. Yo creo que ese es un recuerdo que los nicaragüenses vamos a tener de un hombre probo que se vio en conflictos, que todavía su memoria es conflictiva, pero que sin embargo no podemos negar que fue un actor siempre presente en los eventos nacionales. Sí, por ejemplo, aquí tenemos, a ver si Controles nos pone, ¿cuál era la posición del ingeniero Enrique Bolaños acerca del diálogo y la paz en Nicaragua? Veamos esa entrevista que hizo. Adelante, Controles. Creo en el diálogo, yo no creo en las trompadas ni en los tiros.
Bueno, ya lo ven, lo que decía ahí. Pero hay algo que le llama la atención a mucha gente, y es que él deja como legado una biblioteca digital de miles de documentos inéditos, como él decía, exclusivos que tiene pues por haber participado en tanto. Y la gente se pregunta, ¿y por qué don Enrique, ahorita 93 años, y que era informático absolutamente? Sí. ¿Vos sabías por qué? No. Ok, veamos esta entrevista que le hicimos al ingeniero Enrique Bolaño. Ok, vamos a esperar una entrevista que le hicimos a Enrique Bolaño porque él se dedicó a la computación a su edad, en aquellos tiempos de los 80. Veamos la entrevista, adelante. Y vamos a estar hablando de ese libro, La lucha por el poder, que ha generado tanta controversia y por supuesto tiene tanta historia. Quisiera que nos hablara don Enrique, luego de la presentación. Creo que ha escuchado comentarios, es uno de los libros más vendidos en Nicaragua ahorita. Así me dice Hispamer, pero primero agradecerte que me invites a tu programa. Pero hablando del libro, mira, en 1985, siendo presidente del COSEP, y habían transcurrido 6 años de revolución. Y yo continuaba teniendo mi empresa en los Altos de Masaya, Sainza. En los cultivos de algodón y trabajando más o menos, pues, la vida del agricultor. Y en un discurso de uno de los comandantes de la revolución en la plaza de la estación del ferrocarril, lleno de la gente que él acarreaba, me confiscó todo. No solo a mí, a mis 2 hermanos, con quienes trabajábamos juntos. Entonces, yo ya había cumplido 57 años y digo yo, bueno, quedé en la calle, pues, solo con la casa donde vivo. Me voy a ser programador en computación. Una nueva ciencia que está comenzando. Compré computadora, compré libros y me puse a estudiar día y noche. Y ya comenzaba a vender programas y dije, me voy a meter en ese negocio. Bueno, ahí dice que cuando a él le confiscan a sus 56 años, él, bueno, ¿qué iba a hacer? Estaba saliendo la computación, la programación, y él decide, el ingeniero Enrique Bolaño, volverse un programador. Y desde entonces nos decía Enrique Bolaño que no dejó de ser informático y por eso es que deja ahora la biblioteca Enrique Bolaño, que la deberán ocupar universidades, colegios y todo. Claro, él tenía una vocación docente al final, porque los que hemos sido profesores sabemos que la biblioteca es el fundamento de los estudiantes, porque cada quien encuentra en esa fuente de conocimiento lo que le interesa, lo que le conviene, lo que le gusta. Y él se dio cuenta que los jóvenes tienen que conocer su país, conocer su historia, conocer su imagen internacional, conocer su marco jurídico, conocer sus derechos y ubicarse en el tiempo y en la geografía. Y eso es lo que Bolaño hizo con su biblioteca digital. Se insertó aún a su edad en el mundo digital con una visión docente, yo diría revolucionaria, innovadora, porque trasladó la visión del Internet a nuestra latitud, con el conocimiento de la historia, con el conocimiento de la geografía, con el conocimiento de todos los documentos que se relacionan a nuestra identidad nacional. Sí, bueno, ya a él le dio COVID el año pasado, él se restableció, pero sin embargo quedó deteriorado, nos decía la familia, y por eso es ahora a los 93 años fallece. Pero bueno, Roger,
queremos aprovechar aquí que estés con nosotros. Hoy sesiona la Organización de Estados Americanos de emergencia, van a ver el tema de Nicaragua. ¿Qué pasa si nos aplican el artículo de la Carta Democrática? ¿Cuál es el impacto que tendría en Nicaragua? Yo creo que hoy tenemos la reunión del Consejo Permanente, que no es definitiva, puesto que para que haya en suspensión tiene que reunirse los cancilleres. El Consejo Permanente es el conjunto de representantes permanentes ante esa organización, sean o no embajadores. Por lo tanto, estamos hablando de que hoy se le da continuidad al proceso de suspensión, pero no se determina. Correcto. De manera tienen que estar los cancilleres para... Tienen que estar los cancilleres. Y con un número de votos. Y además con un número de votos determinado, o sea, que es un número calificado, 24 votos. Y por lo tanto, esto todavía no se ha dado. Podemos decir que la reunión de la OEA representa una parte fundamental en el proceso, pero que evidentemente escucha diferentes negociaciones y propuestas de países o grupos de países que en concordancia con el gobierno de Managua, con el presidente Ortega, me imagino estarán llegando a puntos de vista coincidentes. Porque en reuniones de días anteriores se han reunido algunos países a iniciativa argentina, como bien lo señala el presidente, para abordar junto con Ortega los países de izquierda. Digamos, hablamos de una contadora socialista que se está reuniendo para abordar el tema de que Ortega no puede seguirse llamando socialista si está en contra de los principios y los valores que promulga Estados Unidos, por ejemplo, que es un gobierno de izquierda, y la Argentina, y México, y Bolivia, y Costa Rica, que son distintas variedades de izquierda, pero que son democráticas, soportables entre sí y sostenibles en el continente. De manera que estas reuniones se van a reflejar en la continuidad del proceso de suspensión, y si hay antes un acuerdo determinante, verificable, en el cual se procedan a unas elecciones transparentes y sobre todo a una modificación de la ley electoral y a un cambio verdadero en el número de magistrados del Consejo Electoral y todo aquello que se ha venido pidiendo, pues lógicamente va a dar como resultado positivo para Nicaragua, que se va a abrir a una democracia auténtica. De lo contrario, estaríamos ante una eventual sanción en el cual Estados Unidos, primordialmente, como primer país accionista porque acciona y socio comercial, podría primero dejar de vendernos petróleo y prohibir a todos aquellos que nos vendan combustible, lo que nos postraría en corto plazo. En caso que se una vez que ahí exista la sanción, ¿verdad? Eso le sirve a Estados Unidos de arma legal, o sea, de documento que presta mérito ejecutivo, decimos los abogados, para bloquear suministro de petróleo, para dejar de comprar el oro barato, por ejemplo, para sacarnos del CAFTA, por ejemplo, ¿verdad?, que son armas dramáticas para todos los nicaragüenses sin excepción. Y evidentemente pondría en juego la estabilidad socioeconómica y una posible explosión social lo antes posible, pues porque obviamente el pueblo no va a soportar tanta presión. Y esto haría evidentemente que también los países por separado podrían tomar sus medidas y sin desdeñar, por supuesto, las sanciones europeas que vienen después de las americanas del continente. Y por supuesto sería la suspensión de la compra del café, por ejemplo, ¿no? Es decir, de la carne o del pescado. ¿Ya? O por ejemplo, que se levanten aquí empresas norteamericanas. Como podría ser, la zona franca. Podría ser, eso es inmediato porque
al romperse el CAFTA, las empresas norteamericanas no tienen ningún amparo jurídico. Sí. Y las empresas norteamericanas, sin el amparo de los estados, no funcionan. Entonces, evidentemente, tendríamos a 100.000 personas en la calle como resultado del cese del empleo de la zona franca. Y sería un impacto catastrófico. Un impacto para catastrófico y ya la contadora de izquierda, o sea, yo le llamo contadora de izquierda porque ya hubo una contadora en la época de Somoza, pues. Entonces simplemente, y han habido varias contadoras, pero esta contadora que es exclusivamente en los países de izquierda, han determinado que Nicaragua no cumple con los cánones democráticos que ellos tienen y ellos tienen que cargar ante la comunidad internacional que todos son protectores y promotores de la dictadura. Y es un rol que a ninguno de ellos les interesa, ni a Costa Rica, ni a Estados Unidos, ni al gobierno español, ni a la Argentina, y a todos aquellos que fueron parte de estos encuentros amorosos de la izquierda, pues. Cuando decías que cada país podría tomar decisiones bilaterales, si se llega a aplicar lo de la Carta Democrática, ¿significarían eso ruptura de relaciones con algunos? Por supuesto, habría que ver, digamos, si en estas decisiones bilaterales el hecho del documento de la suspensión hace que Centroamérica defina la aplicación de sus principios, ¿verdad? Y se revise la posición de Nicaragua en el acuerdo de Tegucigalpa que le da su participación en el mercado común centroamericano, ¿verdad? Y luego se vea en el caso de que países tan importantes para nosotros como Panamá puedan cerrar sus fronteras, pues. Y como viendo ese panorama que se aplica el artículo de la Carta Democrática, un panorama catastrófico y negro para Nicaragua, mucho impacto negativo. Por supuesto, para la población. ¿Cómo calificas que entonces que haya sectores sectores de Nicaragua que están pidiendo eso? Yo creo que el asunto es que no ha habido opción. El gobierno de Ortega no ha dado opción, ni ha sido transparente, ni ha sido todo lo ha pedido, a nada ha accedido. Y sino que se está creando situaciones de fuerza, porque ha tenido tiempo suficiente para negociar, aunque sea. Lo ha pedido y él, pues, como que fuera de derecho divino, que decían los reyes de Francia, Dios y yo, nada más, simplemente no ha accedido. Y eso resulta en negativo para el pueblo nicaragüense, porque hay... Las partes están muy tensas. Muy tensas. No ceden. No ceden. Entonces, definitivamente, y esto ha afectado el estado por decirlo así, de derecho a nivel internacional de los países, que se reclaman de izquierda, y aunque no lo sea, se dice de ellos que promueven, sostienen este tipo de dictaduras de izquierda. ¿Y qué opinas del financiamiento externo para haber hecho todo esto de los sucesos de abril? Yo creo que estos financiamientos, no sé hasta qué punto fueron tan efectivos, pero evidentemente fue un error, puesto que no se estaba en la capacidad de hacerlo a nivel equilibrado, porque es decir, fue un encuentro entre jóvenes a pecho descubierto y ejércitos militares disciplinados, o sea, tropas policiales con una capacidad especial, y no había proporción. Hubo estrategias erróneas de Por la supuesto, oposición. y del gobierno, ¿ya? El gobierno no debió nunca haber mandado soldados a la calle. Entonces, hubo equivocaciones en ambas partes. ¿Cómo visionas entonces que vienen ya las cosas? ¿Cuál es tu pronóstico? Pues yo creo que va a depender de lo que se esté negociando, de lo que se haya dicho, de lo que se apruebe hoy en la OEA, si se le da continuidad y si se le puede dar continuidad para la suspensión con todo eso catastrófico que hemos visto, o se le puede dar continuidad para darle un tiempo más de intervalo para que estos países negocien con Nicaragua todo el proceso de verificación de lo acordado.
puesto que de otra manera estaríamos hablando en poesía. Yo creo que esto lleva tiempo y por supuesto entre la decisión de que se inicie el proceso como hoy se va a dar, ¿verdad? Y la próxima cita de reunión de cancilleres va a haber un tiempo. Y se considera que ese tiempo no sea muy extenso, puesto que los países que patrocinan esta reunión están cargando desde ya en su haber la responsabilidad de que en Nicaragua existe lo que hay. Y que no, lo que ha dicho el gobierno que es injerencismo de parte de la organización. Yo creo que ya ha habido, digamos, en el caso hubo una contadora y eso fue injerencismo también, ¿no? Es decir, yo creo que siempre los países pequeños estamos sujetos a este tipo de presencias internacionales. Yo soy contrario a las presencias internacionales y no perdono a aquel que promueva o que sea el causante de la injerencia internacional. Bueno, muchas gracias, doctor Roger Guevara Mena, por haber estado con nosotros aquí. Y bueno, todos sentimos en este país, volviendo al tema del fallecimiento del ingeniero Enrique Bolaños Geyer, nuestras condolencias a toda la familia doliente. Bueno, muchas gracias. Continúen informándose en sus noticieros 23.